Buenas noches, bienvenidos a Decisión 2021, espacio completamente en vivo para que usted que está ahí en casita comience a conocer las propuestas de los personajes que quieren llegar a un cargo de elección popular para mejorar la condición del país. Decisión 2021, no se lo pierda a partir de esta fecha, de 7 a 7:55 de la noche, de lunes a viernes, para conocer las propuestas, repetimos, de candidatos que van a cargos de elección popular en estas elecciones internas. Primero hay que pasar ese pascón de las internas o primarias para después ir a una contienda general. Les saluda Raúl Morazán aquí en Decisión 2021 y le doy la bienvenida a nuestro compañero Alvin Owen para después presentar a nuestro invitado, nuestro primer invitado de Decisión 2021. Alvin, buenas noches. Buenas noches, Raúl Morazán, buenas noches, Honduras y el mundo, y bienvenidos a este nuevo espacio que pretendemos llevar a cabo para que usted como hondureño se entere más de las propuestas y lógicamente tenga una mejor visión a la hora de ejercer el sufragio, que es un derecho y una obligación de todos los hondureños para el fortalecimiento de la democracia. Decisión 2021, no se lo pierda de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche. Lógicamente tendremos a todas las corrientes políticas que, como mencionaba Raúl, se van a enfrentar en las primarias, que son los tres partidos políticos más efervescentes o más grandes del país, y lógicamente luego ustedes conocerán a través de la señal de LTV y sus espacios informativos quiénes serán y cómo se desarrollará el proceso eleccionario general. Buenas noches. Bueno, y para comenzar de inmediato tenemos una breve reseña de nuestro primer invitado. Se trata de reconocido economista del país. También ha estado metido ahí en la política, pero hoy quiere llegar nada más ni nada menos que a la presidencia de la República. Conozcamos al economista, al doctor, al licenciado Nelson Ávila. El doctor Jorge Nelson Ávila Gutiérrez es un economista y político hondureño que hace unos años fue asesor presidencial y funcionario internacional en organismos mundiales y regionales. También ejerció como jefe de equipos de negociación y proyectos en relación con múltiples gobiernos de América Latina, Europa y África. De igual forma, se desempeñó como director del Comité Académico de Doctorado en Ciencias Económicas y Sociales y de programas internacionales de postdoctorados. Actualmente es candidato presidencial al Movimiento 5 de Julio del Partido Libertad y Refundación para el periodo 2022-2026. Este candidato con 30 años de experiencia también se destaca por ser conferencista internacional en 4 continentes, autor de 4 libros y un políglota que domina hasta 5 idiomas. Bien, y de entrada vamos a ya darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Nelson Ávila, para ahondar más en la temática de las próximas elecciones primarias. Buen día, doctor Ávila, un placer tenerlo con nosotros, que haya aceptado esta invitación. Nuestro primer invitado, ¿verdad? Hombre, claro. Para mí es un honor y además estoy observando la enorme calidad, la resolución me parece interesante, impecable. En realidad lo felicito, me parece... O sea, desde la perspectiva ya visual, de la globalización. Sí. Lo que pasa es que algunos están en el siglo V, antes de Cristo, en la política. Bien atrasados. Vea, nosotros escribimos junto con otra investigadora social de América del Sur un libro sobre poder y política. Y pretendemos hacer una síntesis sobre filosofía política del siglo V, VI antes de Cristo, o antes de la era común, como usted lo quiera, hasta la geopolítica contemporánea. Y es en ese tipo de política que yo creo, la política que Clístenes, Solón, pero también Aristóteles, pero también Simón Bolívar y Morazán pensaron que la política es virtud, la política está basada sobre todo en la justicia y en la ética. La pregunta ¿es que ese tipo de política, si le parece como filosofía o como política imaginaria, existe en el mundo real? Le diré que continúa siendo en realidad una quimera, una utopía, pero el mundo se ha tratado de utopías, todo lo que existe es fíjese utopía. Que hemos tenido esa mala visión de los políticos.
porque la política es un arte, pero aquí se ha convertido en un arte de mentir. Es un arte de mentir y en consecuencia las personas confunden y dicen yo no quiero ser político porque los ve mentirosos, corruptos, oportunistas, etcétera, etcétera. Y dicen no quiero ser político, no entiende que pero más es la bien realidad que lo que debe hoy. hacer, claro, pero son antipolíticos, o sea, porque la política... Entonces cambiémosle el nombre a la política. Claro, es que la política, el objetivo de la política es el bien común, o sea, el objetivo de la política es construir civilización. Pero es el arte de bien gobernar. El arte de bien gobernar, pero la pregunta es que se gobierna bien si un país, en realidad lo llevamos a ser un país de los más pobres de toda América Latina y el Caribe, es que en realidad es un país construido sobre la base de la civilización, si más bien lo que impera es la corrupción, es que es un país civilizado, si más bien 94 de cada 100 crímenes quedan en la impunidad, es que es un país aquel que más bien aumenta la pobreza y no la riqueza. ¿Considera usted, doctor Ávila, que desde la época, después del triunvirato de los militares y que comenzamos en los años 80, este proceso democrático de fortalecimiento a la democracia se suponía, hemos avanzado o estamos estancados? Porque algunos sectores han dicho, y recuerdo que el señor Ricardo Puerta, que es un cubano, pues, analista muy importante en temas migratorios especialmente, pero él ha dicho que nosotros todavía estamos o como que no hemos arrancado en ese proceso de fortalecimiento de la democracia desde los años 80. Yo coincido plenamente, es más, no digo que hemos involucionado, porque eso significa que hubo más bien circunstancias que fueron mejores. Yo le diría que nos hemos degradado, porque la democracia no existe en Honduras. Yo participo en el proceso electoral, pero créame que lo hago solamente. ¿Se siente con confianza usted en el proceso? Para nada. ¿A lo interno de Libre? No, para nada, a lo interno de Libre. ¿Por qué? Es más, porque hay algunos con vicios del pasado, de crear fraudes, de crear condiciones. Dentro de Libertad y Refundación, me está diciendo. Dentro de mi propio partido. Vea, yo he sido profesor. O sea, permítame, que eso es delicado, interesante, claro, lo que usted está diciendo. Claro, sin duda. O sea, Libre es un partido, podríamos decirlo, joven, sí, pero claro, me está diciendo que son los mismos vicios del pasado. Muchos de ellos tienen esos vicios, no todos. Muchos de ellos tienen el vicio del fraude, tienen el vicio de la calumnia, de la difamación, de la compra de conciencias. A nosotros no lo hicieron, ¿verdad? Tratando de comprar a gente. No lo hizo un grupo dominante dentro de nuestro partido que tiene recursos y nos compró coordinadores departamentales para que no nos entregaran planillas ni nos entregaran firmas. Y eso nos generó algún enorme problema, a pesar de que nosotros... O sea, ya se lo hicieron una vez. Sí. Y siente que se la... Sí, y dentro de poco ustedes conocerán exactamente algunos detalles de esta naturaleza. Ahora, que los haremos. Nelson, esto que usted mencionaba, ya se lo he escuchado antes, que dentro del Partido Libre hay infiltrados ¿infiltrados de qué sectores? ¿De los mismos sectores políticos que nos han gobernado en los últimos años? ¿O? Sí, que nos han mal gobernado. Hay sectores infiltrados por un lado, pero hay otros que ya están, pero que tienen esa misma racionalidad, me explico. Y esa racionalidad no se corresponde para nada con el sacrificio de lo que ha significado el Partido Libre. El Partido Libre es un partido nacido de la lucha, nacido del movimiento, nacido de la sangre, del sudor, de las lágrimas. Tenemos infinidad de mártires, pero hay algunos que parece que solamente los utilizan para fortalecer un partido. ¿Dónde queda Mel Zelaya entonces? Bueno, si todos aquellos líderes que postularon a Libre como el partido del cambio para Honduras. Y yo le he dicho a Mel que yo sueño con un partido realmente democrático, con un partido inclusivo, con un partido de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, ese es un compromiso y nosotros, sobre todo una sociedad, si le parece, cristiana como la hondureña, se cree en el derecho a la redención, ¿no es cierto? Entonces, es la oportunidad que debería demostrar exactamente que van a salir. Si no, va a recibir, como siempre, nuestra oposición y nuestro combate, porque ese tipo de prácticas destruyen a la nación. Ponerse de acuerdo con otros de otros partidos ¿Y usted para escoger a sus candidatos, pero también a los adversarios. Ustedes saben que en política hay algunos poderes que deciden sobre quiénes deben ser sus candidatos de sus partidos, ¿no es cierto? Pero también selecciona quiénes deberían ser sus adversarios. Y nosotros ya tenemos definido exactamente a quién es que el oficialismo en realidad prefiere que vaya de candidato, porque vea... ¿Quién prefiere?
Dentro de nuestro partido hay preferencia de cierto oficialismo por la candidata presidencial. ¿Por qué? Sí, claro, y ¿Pero todo por qué? usted lo sabe. Por una sencilla razón, porque responde a los intereses de cierto sector, que no tiene absolutamente nada que ver en realidad con lo que es el modelo político en esta coyuntura. Vea, en esta coyuntura debemos pensar que el verdadero desafío no es ganar unas elecciones primarias e internas. El desafío es transformar la nación, unir al pueblo para transformar la nación. Pero para ello lo hace con gente que sume, ojo, que sume fuera de su partido para generar una amplia alianza. Si no es así, es imposible si ganar. No es así, es imposible ganar, es elemental, ¿no es cierto? Entonces, le diré, hay algunas candidaturas dentro de mi partido libre. Obvio, ninguno de nosotros, ya, dado que vamos 4, ninguno de nosotros tiene todos los votos del partido, ¿no es cierto? Salvo que uno de nosotros salga. Pero hay candidaturas que no suman para nada fuera del partido. ¿Me explico? Entonces tenemos que pensar en candidaturas que sean lo suficientemente dinámicas, Para amplias, robarse esos conocedores, no para robarse, bueno, para sino atraer ese electorado. para atraer ese electorado joven, ese electorado que no cree tampoco en, como dicen, cantos de sirenas. Y está el movimiento de Xiomara Castro, Sí. junto con el señor Mel Zelaya, porque no hay que desconocer que él es su esposo y es un gran líder dentro del Partido Sí, Libre. sin duda. Y están dividiendo al Partido Libre para que esa unificación granítica en contra del oficialismo no se dé. Yo creo, y esto estamos claros que el verdadero objetivo, por eso decía, es crear esa amplia alianza. Nosotros lo hemos demostrado como Nelson Ávila y como Movimiento 5 de Julio, que en realidad hemos sido coherentes con todo esto. Y yo aquí hago una crítica a todo el resto de miembros de los otros movimientos de mi partido. Jamás se unieron como debía ser en la acción ciudadana contra la dictadura. Porque desde los Estados Unidos se plantea el tipo de gobierno calificado como un narcoestado. Los Estados Unidos es una sociedad bien organizada y la Corte Suprema de Justicia es una institucionalidad bien informada, geopolíticamente hablando, no digamos a nivel regional latinoamericano. Y nosotros creemos que una sociedad organizada, cuando hay un adjetivo calificativo de eso, la institucionalidad nacional al menos debería actuar. Los dirigentes de los partidos políticos deberíamos actuar. Nosotros hemos actuado al unísono y hemos pedido una investigación al respecto, porque lo que destruye es el futuro de las naciones. Una sociedad organizada, lo que ocurre en consecuencia es que prevalece el bien común, prevalece el interés de la nación por sobre el interés partidario y no digamos sobre el interés de un candidato o de alguien que está metido en la política. Yo le adelanto, con el menos del 1% de los escándalos que han ocurrido en Honduras en el último año, de los escándalos del último año, usted en realidad ve el cambio de todo un gobierno. Si fuese en Francia, si fuese en España mismo, el tema de un simple tema que representa 30 veces menos de la corrupción nacional que se hace por año acá, que llega a no menos de 1.200 millones de dólares la corrupción con el presupuesto, en el punto mínimo, hasta 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares, en otras palabras, 30.000 millones de lempiras, hasta 60.000 millones de lempiras, es la corrupción mínima que se hace aquí a nivel nacional. Entonces, por la compra de los famosos hospitales móviles, no lo sé, 45 millones de dólares es 30 veces menos el punto mínimo de la corrupción. Con solamente ese punto se caen gobiernos. Solamente en Honduras es que ¿Por qué se va tan largo a Francia? Si aquí, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo. Perfecto. ¿Y sabe por qué me voy a esos lugares? Por una sencilla razón, porque los conozco exactamente donde funciona toda la institucionalidad. En Guatemala funcionó por mucho menos de eso, pero al mismo tiempo no hay sistematización. Usted puede observar exactamente que los partidos políticos en Guatemala, muchos de ellos se crean exactamente en función de las condiciones que se dan en cada periodo electoral. Bueno, usted lo que pasó en Estados Unidos, cuando Trump quiso pues quedarse en el poder o hacer una situación en la que entraba en peligro la democracia norteamericana. Nos imaginamos que muchos poderes... Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez, en 200 años. En 200 años creo que nunca había pasado lo que ha ocurrido de que un presidente estando en funciones se le hace doble juicio político. Completo. ¿Verdad? Completo. Y fue por algo mínimo. Pues. Así es. Porque en lo que se
entiende como democracia, si bien es cierto, como atribuyen esta síntesis, ¿verdad?, al presidente Abraham Lincoln, creo que ya fue en el año final de la guerra de secesión, 1865, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es que en Honduras hay un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Les diré rotundamente, no. ¿Y cómo se los justifico? Porque hay dos categorías fundamentales de la democracia. La primera categoría es la libertad de elegir y la segunda es el derecho de votar. La libertad de elegir, otros eligen a las personas que quieren que el pueblo vote por ellos, normalmente. Y el segundo, el derecho de votar, lo eliminan a través de la violación de la Constitución, de las leyes y haciendo fraudes. Entonces salen personas por las cuales el pueblo no ha votado. Y eso, le voy a decir, ocurre también con los diputados. Los diputados no son el producto de la votación popular, son a veces el producto de una negociación entre el dueño del partido e históricamente hablando de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y es que tienen dueño los partidos. Claro, lamentablemente. Vea, etimológicamente... ¿Quién es el dueño del Partido Libertad y Refundación? Bueno, que se cree dueño. Lo diré, es el coordinador de mi partido, yo no tengo ningún problema en decirlo. O sea, y yo les recuerdo, el coordinador de mi partido se llama Manuel Zelaya Rosales. ¿No se cree el dueño? Y yo le puedo decir, actúa como tal, y eso es incorrecto. Algunos dirán, está dividiendo y diciendo eso, es que yo no puedo negar la realidad. Y entonces, una de dos. Partido, etimológicamente, ¿qué significa? Dividir la sociedad, ¿no es cierto? Partido, dividir la sociedad en partes, ¿no es cierto? Pero el partido, al dividir la sociedad en partes, tiene que pensar en la unidad, en la integración. Entonces, ojo, yo siempre he dicho, aquí en Honduras lo que pasa es que hay confusión entre liderazgo y dirigencia. O entre política y antipolítica, hay esa confusión. Líder, ¿sabe qué es líder? Líder es aquel que actúa por principios y valores. Líder es aquel que se inmola por esos principios y valores. Líder es aquel que resuelve los problemas inmediatos, pero piensa en generaciones a futuro. Líder no anda peleando por un cargo político. Líder es aquel que naturalmente la gente lo sigue. ¿Cree usted que Morazán peleaba por ser líder? ¿O Jesucristo? Para decir, no, hombre, yo tengo que ser el líder. No, hombre, líderes natos, naturales. Se sacrificaron hasta el final por sus ideales. Pregúntese, ¿quiénes de los que la gente en Honduras denomina políticos acá? Le aseguro que es capaz de inmolarse, de que lo asesinen por sus valores y principios. ¿Quién? Usted usted tiene la respuesta. Entonces no hay líder. Lo que hay son directivos o dirigentes. Y eso es válido también en las organizaciones sociales. Aquí hay dirigentes sociales que tienen 40, 50 años incapaces de generar nuevos liderazgos. ¿Es que eso es líder? No, para nada. Entonces, Honduras... éramos líderes en el siglo XIX. ¿Quién era el líder? Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Ramón Rosa. Ramón Rosa también fue líder en Centroamérica. Líderes que en nuestro país los políticos se llenan la boca hablando de esos líderes. Así es. Pero que le garantizo que si Morazán viviera aún, lo matarían de nuevo. Lo mandarían a asesinar. Sus principios de unificación de Centroamérica y por sus principios liberales. Así es. Eso sería. Que querían unirse en Centroamérica hoy sería. Eso sería un pecado. Serían los Ferrera de Honduras, porque Ferrera era el principal enemigo de Morazán aquí, aliado precisamente con lo más corrupto y reaccionario de la Guatemala de la época, ¿no es cierto? Con Carrera, Rafael Carrera, y los dos se unieron para destruir a Morazán. Fíjense que ahorita me recuerdo una frase, no sé si ustedes saben que menos de 24 horas, 18 horas antes de que asesinen al verdadero líder de la Revolución Francesa, Robespierre dice una frase y comete un error histórico. Dice Robespierre como a las 6 de la tarde, antes de que lo asesinasen en 1794. Apenas a 5 años de la Revolución Francesa. Y eso es el descalabro de la Revolución. Dice él, él era el líder del sector jacobino, o sea, lo que llaman la izquierda de la época, frente a los girondinos, que era la derecha de la época. Entonces dice él, vea esta frase, corruptos de mi lado jacobino, vea, está criticando a los corruptos de la izquierda. Se han aliado, dice, en santa alianza con los corruptos del lado girondino. De la derecha. Así es. Y dice, se han unido en santa alianza para destruir la revolución. Y dijo, mañana daré los nombres.
¿Está constituyéndose esta alianza aquí, en nuestro país? En Honduras se está constituyendo mismos... una alianza entre corruptos, entre oportunistas, para impedir que haya transformación de la nación. Los mismos de su partido a él. Hay algunos, exactamente, a eso le ocurrió a Robespierre. Llegó en la mañanita, un balazo, impidió que él se defendiese y a las 2, 3 horas estaba guillotinado. Eso es lo que ocurre. ¿Y qué ocurrió? Que un oportunista como Napoleón Bonaparte, que era el jefe de la guarnición militar del París de esa época, controló lo que ya quedaba de la revolución e hizo una dictadura, ¿no es cierto? Aquí han salido algunos oportunistas también. 11 años, sí, lamentablemente. Bueno, mire, Decisión 2021 es... Me gusta este. Es un programa para proponer. Decisión para que usted pueda convencer al electorado que decidan por usted. Usted nos va a contar junto a Alvin Owen cuál es su propuesta, pero tiene que ser después de esta breve pausa comercial. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Ya regresamos para que nos cuente por qué el pueblo tiene que decidir por el pueblo de Libre. ¿Por qué tiene que decidir por el doctor en economía Nelson Ávila? Ya regresamos aquí en Decisión 2021 para conocer la propuesta del doctor Ávila. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta primera emisión de Decisión 2021. ¿Por qué usted, si es de la corriente del 5 de julio, por qué usted, si es partidario de Libertad y Refundación, así como también conocerán mañana partidarios nacionalistas, pasado a militantes del Partido Liberal y así sucesivamente, ¿por qué tiene que usted elegir la mejor propuesta? Ellos tienen que defenderse. Nuestros invitados los tienen en el banquillo los acusados Alvin Owen para que ellos puedan decir exactamente qué van a hacer. Bueno, y aquí dejamos de hablar nosotros para que usted vea cuál es su pilar, porque siempre uno tiene un pilar fundamental cuando dice quiero ser diputado, quiero ser alcalde, quiero ser presidente de la República, un pilar que se puede basar en 3 temas fundamentales, aunque aquí hay miles de temas, ¿verdad?, que solucionar. ¿En qué se basa su pilar? Segunda vez, ¿va? Segunda vez. Sí, como precandidato. Claro. Y bueno, tratamos en consecuencia. Vea, mi objetivo es transformar Honduras. Si lo puedo transformar no siendo presidente, mi objetivo no cambia, ¿me explico? Pero aquí hay que tener poder para poder transformar, pero hay que tener conocimiento. Las ideas ahí están. Las ideas ahí están. Hay que tener conocimiento, hay que tener visión estratégica, hay que tener compromiso y valentía también, porque usted sabe muy bien. ¿Usted con todo el conocimiento para ser presidente de Honduras? Vea, yo he trabajado en diversos organismos internacionales, conozco el funcionamiento de diversos gobiernos y estados en diversos países de América Latina y el Caribe, en el África, en Europa. Yo he trabajado precisamente en ese contexto. El aprendizaje de mis idiomas lo he hecho en el contexto de aprender otros tipos de culturas, porque así a usted lo hace mucho más tolerante. Conozco 5 idiomas, y yo he estudiado... Y podría ser esto no es importante. Claro que es importante que la gente sepa que estamos hablando con alguien, o sea, en este caso usted conoce culturas al menos en 5 países diferentes, pero obviamente son más. Solo estamos hablando de lenguas. Sí, en 5 idiomas diferentes, en países, en varios. Sí. Yo he ganado, les adelanto, he ganado todas las elecciones. Estuvo haciendo estudios, creo que en Francia. En Francia, sí, en Francia tengo una maestría y un doctorado en Francia y un postdoctorado, y tengo 3 postdoctorados en América Latina. Para que conozcan al precandidato de Libre. He sido coordinador de estudios de postdoctorado. Ustedes lo felicito, hicieron una muy buena síntesis al inicio. Yo he participado en, digamos, tengo casi como 800 alumnos que ya tienen su doctorado en diversas universidades de América Latina y el Caribe. He dirigido tesis de doctorado, no menos de, yo supongo, algunas 300 aproximadamente, y casi como 400 a nivel de maestría en diversos países de América Latina y el Caribe. He ganado todas las elecciones a las que me he sometido fuera de Honduras, en las que en Honduras no, porque en Honduras lo que ocurre es que le hacen fraude, ¿no es cierto? Bueno, pero yo he sido presidente
haciendo el intento, ¿no? Sí, sí, yo he sido presidente de la Asociación de Funcionarios Internacionales del BID, 32. Eso no es cualquier cosa. No, o sea, hablar del Banco Interamericano de Desarrollo no es cualquier cosa. Y además le voy a decir, no es lo mismo un gringo de Wyoming a un gringo de New York o a un gringo de San Francisco a un gringo de Miami. Son como 4 nacionalidades diferentes. Lo mismo que en Honduras, no es lo mismo un hondureño de La Ceiba que un hondureño, por ejemplo, de Tegucigalpa, ¿verdad? Los de La Ceiba son mucho más abiertos. O del Empira. Doctor, son un poquito más cerrados, producto de sus circunstancias. Usted ha ganado tanto a nivel internacional, y se lo digo porque lo hago con la comparación con los hondureños que van al extranjero, y a España, Europa, a Estados Unidos, y triunfan tanto. ¿Por qué aquí en Honduras usted de repente no ha tenido esa apertura política y social para ostentar un cargo? O que lo veamos a alguien como un candidato más que va, o se metió a la política. No revisamos a veces la hoja de vida. Sí, eso ¿Sabes es por qué? Y aquí le voy a contestar, porque usted está hablando de que usted quiere transformar Honduras. Desgraciadamente, y esto es la verdad, nos dejamos llevar, y no me vas a dejar mentir. La emoción. A veces la emoción, a veces la cancioncita, así bonita. Es, exactamente. Y fíjate, dime bien, la mujer ha pedido participación del 50%. Eso es incorrecto. Considero que no debe ser el 50%. Si ellas tienen capacidad, ¿por qué no aspirar a un 70%, a un 80%? Inclusive llegar a la presidencia de la República. Desde ahí se limitan ellas cuando dicen el 50%. Pero ¿qué pasa? Y mire, es la verdad. Y usted, con el conocimiento, la experiencia que hemos tenido en muchos procesos, usted no nos va a dejar mal, creo. ¿Qué es lo que pasa? Ellas piden una cuota de poder, y le decía solo esto porque yo siento que a usted no lo ha respaldado su propio partido. ¿Qué es lo que pasa? La mujer pide una cuota de poder y cuando van a votar, ni por ellas mismas votan. Se dejan llevar por la cara bonita de algunos hombres que van a ir a las papeletas. Esa es la verdad, y que no se me vayan a enojar las mujeres. Óigame, por la cancioncita que tú mencionabas. O sea, sí, hoy estoy bien decepcionado, le voy a decir, porque por lo poco que yo he visto, quieren meternos otra vez algo más de lo mismo, cancioncita, baile, eso no es propuesta. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y usted me hizo esa pregunta. Vea, nosotros tenemos propuestas de emergencia, o sea, para resolver. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles para entrar de lleno por cuestión de tiempo? Bueno, la emergencia en Honduras es el pueblo hondureño está muriendo de hambre, hablemoslo claro. No es ni el COVID-19, es el hambre. No, es el hambre. Es que el COVID-19 vino a reflejar aún más las falencias del modelo económico y del modelo político. Yo coincido plenamente con el Papa Francisco sobre el problema que él define tanto en sus 2 últimas encíclicas, la última ahora del 4 de octubre de este año 2020, que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿verdad? Pero antes Laudato Si. Que significa el cuidado de la casa común. Me parece yo les digo, si ustedes no las han leído, yo los invito a poderlo hacer, porque él ahí define cuál debe ser el papel también del ser humano en la protección de su ecosistema, por un lado, y cuál debe ser también el papel del ser humano en la política, y plantea para los cristianos católicos, por ejemplo, como él muy bien lo dice, es un imperativo luchar por el bien común. Entonces, en otras palabras, coincidimos plenamente. Entonces yo le decía que el pilar fundamental es transformación de la educación, la revolución educativa. La revolución educativa ese es un pilar fundamental. Es un tema fundamental. No hay desarrollo posible. Estamos bien que necesitamos educación, pero de forma inmediata ocupamos dinero en los hogares para que haya comida. Es que yo, al plantearle esto, él me habló primero del pilar, ¿no es cierto? Fundamental. Porque para que exista condiciones de transformación de la educación. La transformación de la educación. Después, la transformación del sistema de salud, la concepción del sistema de salud como salud, educación y salud. Pero nada de esto es posible sin, que es el primer punto de emergencia, es generar empleo a través de un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través del Banco del Pueblo. Todo esto lo tenemos escrito, yo les puedo enviar todos esos detalles. Yo le adelanto, con un cuarto, o sea, con 4 veces menos de lo que le aprobaron a Juan Hernández en este periodo de pandemia, yo le puedo generar a usted que 1 millón de personas puedan ser productivas por sí mismas, no esperar ser empleados, sino que generar bajo un promedio aproximado de 25,000 empiras, o sea, usted con 25,000 empiras de una u otra forma puede, si está en desarrollo rural, puede tener sus unas cuantas manzanitas de, por ejemplo, esencialmente de frijoles, de maíz. Y no es que le voy a ayudar. Y frijoles y maíz, en realidad, o sea,
Yo cuando le hablo de $1.000 millones, en tanto que le aprobaron 4.000 millones, con $1.000 millones, o sea, cerca de 25.000 millones de lempiras, otorgando créditos promedio de 25.000 lempiras a unos 50.000, a otros 15.000, y así usted puede generar empleo para no empleo, que las personas se crean su propia generación de riqueza, ve 1 millón de personas. Y en Honduras, aquí termino, en Honduras somos 2.200.000 familias. Si establecemos que se beneficia al menos un miembro por familia, nosotros habremos beneficiado casi la mitad en el primer año. Y eso es una generación de empleo, pero hay que dar inteligencia de mercados, hay que dar también tecnología, eso, crear todas las condiciones. Pero también, entonces, el primer punto es resolver el problema del hambre es perfectamente posible plantear a través de ese mecanismo cero hambre para que vaya la mayoría orientado hacia la producción. He escuchado eso de cero hambre, yo he escuchado esos programas de cero hambre. Sí, en Brasil fue posible a través de una decisión de política económica, porque de lo que se trata es de conocer cómo funciona la economía. El problema es que en Honduras han llegado muchos a ser presidentes que no saben cómo funciona la economía. ¿Cómo balancear esa situación? Sí. Porque, o sea, decirlo es fácil. Sí. En teoría es bonito. En teoría es bonito, pero en la práctica, aquí los bancos, la Comisión Nacional de Banca Segura no permiten que las MIPYMES crezcan. Así es que no lo haríamos bajo ese sistema, porque ya conocemos cómo funcionan. ¿Por qué se insiste entonces en manejar los dineros de Banprovi del gobierno, que son para ayudar a las MIPYMES, a través de la banca privada? Por una sencilla razón, porque todo lo hacen negocio. No piensan en la sociedad, no piensan en el ser humano. Por eso se mira muy marcada la desigualdad. Claro, entonces lo que ocurre es, este país nuestro es de los más desiguales de toda América Latina y el Caribe, de los más corruptos. Pero sabe que tenemos los banqueros más poderosos de Centroamérica y de Latinoamérica. Los tiene. Ahora hay que preguntarse si realmente son banqueros o son dueños de bancos. Porque banquero es una racionalidad diferente de ser dueño de banco. Aquí los dueños de banco pretenden, ojo, la máxima tasa de ganancia en el menor plazo posible, con el máximo de garantías y en consecuencia con el menor riesgo probable. Raúl, usted dijo algo muy importante. Sí. Aquí solo, mira, él ha dicho dos cosas muy importantes. La educación, transformación de la educación. Y al final dijo la generación de empleo, para que salgan de la universidad con la mentalidad de generar más bien empleo. Pero aquí hay que ser honestos. A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que amo tanto, que me formó como profesional, forman para ir a buscar empleo a nosotros. Usted bien lo sabe. Así es. No para decir voy a formar mi propia empresa y te voy a dar trabajo a ti. ¿Sabe por qué? Porque no son académicos. Entonces ahí se conjuga. Casi todos los rectores, usted analícelos, no son académicos. Academia, en sentido universitario, es capacidad investigativa. Y eso solamente la da tener un doctorado. Eso está claro. Esa es la jerga. Usted averigüe quiénes son los rectores en todos los países del mundo y ahora va a encontrar que hasta el requisito es aunque sea tener un postdoctorado. Yo durante varios años oculté que yo tenía 4 postdoctorados, porque en una sociedad cerrada como la hondureña, parece que cuando usted habla de algunas cuestiones que usted ha hecho, más bien se genera enemigos, ¿no es cierto? Y yo lo entiendo desde esa perspectiva. ¿Qué le pasa? Se las tira de que Claro, y no es eso. Ahora, yo soy creado en la educación pública, por eso creo, yo soy de los que estuvo en la escuela Lempira a sus 6 años. ¿Me explico? Soy de aquellos que estuvo sus 6 años en el Instituto Central. Mi gloriosa Escuela Lempira, mi glorioso Instituto Central. Bueno, entonces, y soy de aquellos que nació en esa universidad, que amo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y mire, mi maestría y mis doctorados, en realidad, y mis postdoctorados, en su mayoría son de formación pública. En la Universidad de Francia, hay las universidades públicas. Inclusive cuando yo entré a mi propia universidad estaba cotizada con el ranking 97, mientras que Stanford, privada, mientras yo pagaba en Francia el equivalente a, si no mal recuerdo, $500 por año. Stanford costaba en ese momento $30.000 por año, pero estaba cotizada con el ranking de 92 en economía. La mía estaba con el ranking de 97, pública. Entonces hay que fortalecer la educación pública, porque el verdadero objetivo de la educación debería ser la formación de líderes, la formación de personas con pensamiento crítico, no los borregos que se forman a través de la educación nuestra. Entonces hay que responder a la necesidad urgente. Vea,
Lo otro es la armonización de las políticas macroeconómicas. Nosotros tenemos en Honduras políticas macroeconómicas, unas, voy a emplear hasta este momento una jerga económica, contraccionistas y expansionistas, y entonces le producen un resultado nulo, negativo. Por ejemplo, hay una política contraccionista con respecto a la inversión, pero expansionista con respecto al gasto. Es estúpido, me disculpa, hacer ese tipo de políticas. Analice las políticas de exportaciones, las políticas de importación, las políticas de gasto público, las políticas financieras, las políticas fiscales, las financieras a las que usted hacía referencia. O sea, muchas de ellas son contracíclicas. Y acá el sistema bancario ha contribuido más bien a fortalecer la especulación y marginalmente a financiar la actividad productiva, para la cual es la razón de ser de los bancos. Aquí apenas el 15% del crédito bancario puede ser asociado a actividad productiva. En otras palabras, el 85% de consumo. Es de consumo y en consecuencia es inflacionista. Correcto. Y es contraccionista. Pero eso ya es de cultura, eso es de cultura. Y de conocimiento. Y también... pero lo que dice el doctor es importante, porque en la educación es que nos hacen cambiar de pensamiento. Por eso completo, te decía, sí. La educación es el pilar fundamental, claro. Pero si no estamos preparados, si en los grandes cargos públicos no está gente que sabe del tema, que sabe de la academia, es bien complicado. Aquí, con conocimiento de causa, ¿cómo te pones a creer que vas a colocar, que no digo que no pueda tener la capacidad, pero un administrador, un psicólogo, como ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda? O sea, tiene que ser un ingeniero que sepa de carreteras. Completamente. ¿Cómo vas a colocar? Cantidad de veces. ¿Cómo? Y no lo digo, eso no ha ocurrido ahora. ¿Cómo vas a colocar de secretaria de Estado en el despacho de turismo a una odontóloga? O sea, zapatero a tu zapato. O un presidente o una presidenta sin formación histórica, sin formación técnica o tecnológica, sin visión, es que sin compromiso. Hay que andar así, y ese es el problema. Hay que andar así del presidente para que usted lo nombre en un buen cargo. Y ese es el sin problema. Conocimiento del puesto al que va. Exacto. Bueno, tenemos que venir con las conclusiones. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Le adelanto. Esas son las propuestas de emergencia que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos también definido un plan de gobierno y también tenemos un plan de desarrollo de la nación. En 2 minutos me tiene que decir usted ese plan. Porque mire, se nos fue el tiempo, porque es enriquecedor hablar con alguien que sabe de los temas. No, y es enriquecedor también estar con inteligentes e informados periodistas. Comunicadores sociales. Se lo digo honestamente, como comunicadores sociales. Exacto. Una pausa comercial, vamos a hacer. Una pausa, ya venimos con las conclusiones sobre esta propuesta del doctor Nelson Ávila. Gracias por continuar aquí en Decisión 2021. Estamos hablando con el doctor Nelson Ávila. Él quiere ganar las elecciones internas en el Partido Libertad y Refundación. Para ello tiene que vencer al electorado y ser vencedor en las urnas, en las internas, este 14 de marzo. ¿Cómo lo va a lograr usted? Esa estructura que usted decía, por cuestión de tiempo, si nos lo dice... Sumamente difícil. En las internas y primarias participa una minoría, y esa minoría la que decide quiénes son candidaturas presidenciales, quiénes son diputaciones y quiénes son también corporaciones, en adición al fraude, que es histórico. Y los fraudes se inician desde las primarias e internas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para disminuir ese fraude? Hay que garantizar que participe el mayor número de personas para que disminuya el fraude. ¿Me explico? ¿Cuántos son los que participan de esa fraudulenta acción? Los que denominan a veces el voto duro. El voto duro puede llegar en algunos partidos a 100.000, 175.000. Con que participen 350.000, ya nosotros disminuimos esa posibilidad. ¿Qué espera usted del electorado hacia su partido y hacia su candidatura? Yo espero que sean y actúen con la inteligencia del caso y que sea la base en la que determine. Estamos claros que el voto duro no lo tenemos, el voto duro lo tienen otros, porque en realidad, como usted decía, piensan con intereses y no con principios y valores, y eso los tenemos lamentablemente en todos los partidos. Honduras se encuentra en el caos más profundo de su historia. Jamás un presidente, me disculpan, había sido
ligado desde el exterior a tantos problemas. Todos los días hay actos de corrupción, los que conocemos, y faltan los que no conocemos. Y está claro exactamente que no funciona la institucionalidad de Honduras. El verdadero desafío, entonces, en adición a la revolución educativa, la revolución al mismo tiempo de salud, la generación de empleo a través de este sistema, como digo, no de dádivas. Con eso usted lo que crea son seguidores, no crea verdaderos ciudadanos, pero también es un sistema de administración de justicia. Pero para que la administración de justicia funcione, usted tiene que reconstruir el Estado, para que el Estado funcione para todos, no para algunos, para que la institucionalidad funcione. De forma tal que esto solamente es posible si entendemos nosotros que, y en esto yo hago mía las palabras de Angela Merkel, ahora que se fue, y dice, hay que invertir en educación, porque la ignorancia es más costosa que la educación. ¿Me explico? Porque la ignorancia a un pueblo es complicado. Complicado, pero al mismo tiempo, recuerdo, yo les planteaba extra cámaras que hay un libro provocativo con su título, dice la guerra la ganó Hitler, pero es provocativo, con el objetivo de demostrar una interrogante que le hacen precisamente al ministro de propaganda, Goebbels, el famoso asesino Goebbels, y le dicen, ¿cómo es la educación en Alemania? La Alemania de los 30. Y dice, bueno, la educación en Alemania es aquella que está construida sobre la base de que el 99% sea un seguidor y el 1% sea líder. En Honduras, o sea, si eso ocurría en Alemania, Honduras es lo mismo. Así es, en Honduras la educación está creada para que el 100% sean seguidores y casi el 100%, un 0.00001 domine a los demás. Entonces de lo que se trata es crear un sistema educativo científico, con pensamiento crítico, la modificación del sistema de enseñanza-aprendizaje. Bueno, de acuerdo con lo que usted dice que es posible, con lo que usted dice, claro, es posible con ese pronunciamiento, pero es perfectamente posible. Es factible, se puede echar a rodar, porque esto me parece que es una telenovela. Es bien difícil, lo puede mandar a asesinar a usted, pero aquí es donde usted tiene que ser lo suficientemente valiente para entender. Pero tiene que comenzar con, y Nelson Ávila, en realidad tendría la capacidad para que el día que yo asuma, yo presento un plan de alfabetización masiva para hacer de Honduras en 2 años un país libre de analfabetismo, pero al mismo tiempo la revolución educativa en términos de la calidad educativa, la aprobación del Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a través del Banco del Pueblo para generar empleo y riqueza inmediato, para generar sobre todo producción en desarrollo rural, me explico, para que usted avance hacia, si bien es cierto, la soberanía monetaria, soberanía alimentaria es un proceso gradual, por lo menos que usted tenga una suficiencia alimentaria en el corto plazo. Eso es perfectamente posible, pero debe desarrollar una política de la industria manufacturera y de la industria de la construcción, más allá de concentrarse en los otros sectores que también son fundamentales. La conciencia del pueblo hondureño en sí, porque hay mucho pueblo hondureño que está conforme con que le den una bolsa de comida, claro, que le den dádivas o migajas a los políticos. Claro, porque el sistema educativo está hecho para que las personas sean sumisos, para que las personas sean borregos, para que las personas en consecuencia sean temerosos, para que no tengan pensamiento crítico. ¿Cuál debe ser el cambio del pueblo en las elecciones en torno a eso? Bueno, es muy difícil que el pueblo cambie de la noche a la mañana, porque las ideas cambian más lentamente que la realidad. Para el próximo proceso no hay tiempo, creo. Es que ese es el problema. El problema es que quienes salen en este tipo de sociedades cerradas como Honduras, quienes salen, ojo, victoriosos, no triunfadores. Triunfador es aquel que se mantiene en principios y valores. Doctor, por cuestión de tiempo, en un minuto, le voy a hacer un minuto. En un minuto le vamos a ceder para que... ¿Cuántos segundos es el minuto? ¿De 90 segundos o de 60? Como aquí en Honduras. Ahí quiere el minuto y medio. Mire, en un minuto, porque usted no tiene el voto duro, lo ha dicho aquí bien claro, de Libertad y Refundación, en un minuto le cedemos el espacio para que usted convenza a ese electorado, a ese voto duro del Partido Libertad y Refundación, porque esto es una fiesta interna del Libre. Exactamente. En un minuto. ¿Por qué tienen que votar por Nelson Ávila? Vote por todos aquellos que han demostrado en su vida ser coherentes con lo que dicen. Hay algunos que le van a ofrecer cualquier cosa, no vote por eso, vote por la historia demostrada en luchar por el bien común, pero también en formarse, en estar capacitados para ello, en conocer cómo funciona la geopolítica, pero que conozca la realidad nacional para transformarla. Eso es perfectamente posible en nuestra nación. Yo exhorto también a todos aquellos grupos de poder que son los que deciden a veces y que, como en los Estados Unidos también a veces deciden ellos sobre los más ignorantes y los más corruptos para poderlos controlar.
De una u otra forma, lamentablemente eso existe, y yo sé muy bien que los intelectuales y los profesionales no necesariamente somos, entre comillas, populares, precisamente porque no nos pueden controlar, me explico, pero sí nos pueden controlar si actúan por el interés de la nación. Los George Washington en los Estados Unidos eran intelectuales de la época, Benjamin Franklin, ¿no es cierto? Y todos estos que pensaron y construyeron una nación diferente es porque tuvieron las posibilidades de que un grupo de poder no fuese parásito del Estado y que pensara en las naciones. Es perfectamente posible en nuestra nación. Participen, por favor, la mayoría que puedan para que venzamos ese voto duro, comprometido exactamente con intereses, pero no con principios y valores. Nosotros sí es posible que en una generación Honduras pueda ser un país de los más desarrollados, no solamente de Centroamérica, sino que de toda América Latina, a condición de que los presidentes tengan voluntad, tengan capacidad, pensamiento estratégico y también tengan valentía. Suerte, doctor, y que no le roben los votos que usted considere que son suyos. Suerte. Adelante, lamentablemente eso está, ya lo dijo, ¿verdad? Que tiene miedo que le roben. Tiene miedo que le roben. No tengo miedo. Dentro de su mismo partido. No, yo no tengo miedo, no le tengo miedo a nadie. Lo que sí les planteo es que lamentablemente es posible. Es más, está denunciando un fraude anticipado. Probable. En libre. Probable. Y tenemos que vencerlo y denunciarlo. Doctor, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Adelante. Nos vamos. Gracias, nos vamos. Gracias al doctor Nelson Licona. Ávila, perdón, discúlpenme. Regresaste a muchos años. Estaba pensando en el doctor. Gracias al doctor Nelson Ávila por haber estado con nosotros y lógicamente a ustedes por estar aquí en su nuevo programa Decisión 2021, porque nosotros queremos que ustedes conozcan la propuesta electoral de todos los participantes en las próximas primarias. Mañana los invitamos porque mañana tendremos a una actual diputada que busca la reelección y busca la reelección en el partido que esté en el poder. ¿Será posible que la gente la respalde y considere que hay que darle ese respaldo porque ha hecho bien las cosas? Lo sabremos mañana. Así que, bueno, más que todo el día de las elecciones internas. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión. No nos cambie. A continuación vienen las noticias en 24 p.m., su noticiero estelar a través de la pantalla de LTV. Buenas noches.